nuevamente bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a meternos ya en el tema de la ética. En la sesión anterior hablamos de que la ética es la antítesis de la corrupción. Pero bueno, dado que este curso precisamente se refiere o va enfocado a lo que es la ética y en particular a la ética pública, pues así como cualquier campo de conocimiento que maneja su lenguaje, que maneja sus conceptos, pues necesitamos saber qué es esto de la ética. Porque he de señalar que últimamente el concepto de la ética se evoca mucho, ¿sí? Incluso ya los políticos hablan de la ética, incluso se habla de bioética, ética en medicina, ética en los medios de comunicación, pero específicamente ¿qué es esto de la ética? Entonces, si nosotros estamos tomando un curso sobre ética, pues tenemos que saber definiciones, conceptos y de qué va este campo del saber. Bien, la charla que les voy a dar el día de hoy se titula La ética como instrumento de control interno. Ya veíamos la vez pasada, enumerábamos una lista de elementos para combatir la corrupción y decíamos que esa lista intenta frenar actos de corrupción, pero a través de la parte externa del ser humano. Pero ¿y la parte interna? Como que no veíamos ahí qué instrumentos había. Bueno, pues hoy en día vamos a enfocarnos en este instrumento de la ética como ese elemento fundamental que va a la parte interna del ser humano. Bien, dicho esto, pues vamos a partir de un elemento básico, que es precisamente saber qué es esto de la ética. Y hay una definición primera que algunos especialistas en ética dicen que es la más antigua. Y ética, en esta primera definición, significa morada o lugar donde se habita. Es el refugio de toda persona, la fortaleza inexpugnable del ser humano. Precisamente es la parte interna, la parte más profunda del ser humano, donde cuando uno está solo en las noches, por ejemplo, cuando estamos aislados, donde uno medita y viaja así mismo, donde uno está con sus pensamientos solamente concentrado, esa parte interna tiene que ver con el reino de la ética. Y esa es una fortaleza inexpugnable donde nadie puede entrar, solamente nosotros, nuestras reflexiones y nuestros pensamientos. Y de ahí brota, ¿sí?, la conciencia para saber cómo actuar como seres humanos. Bien, esa es una definición originaria, primitiva, ¿sí?, pero ya una definición más sistematizada es la siguiente. La ética es la disciplina del conocimiento que estudia las actitudes, los hábitos, las costumbres y el carácter del ser humano. Cada forma de ser, de comportamiento que realiza el ser humano está estudiado por la ética, ¿sí? Y esto, bueno, ya desde las antiguas civilizaciones, y como ya habíamos dicho en la sesión pasada, el primer autor que sistematiza este campo del saber es Aristóteles, y hay 3 tratados de ética muy bonitos que espero que, si tengan la oportunidad de verlos, de leerlos, de comprenderlos, de revisarlos, de asimilarlos, y son la ética nicomaquea, la ética eudemiana y la magna moral. Bien, una vez que la ética ha estudiado todas las formas del comportamiento del ser humano, establece una clasificación general o básica. Por un lado, todos aquellos actos que realiza el ser humano que son convenientes, que son positivos, que son benéficos, en tanto que no perjudican a otros, sino que por el contrario le benefician al ser mismo, pero no solo al ser mismo, sino a las personas a quienes les rodean, se conocen como virtudes. Las virtudes son excelencias del ser humano, son excelencias humanas. Bien, son ejemplos de virtudes la justicia, el honor, la prudencia, la sabiduría. Ahora bien, en sentido contrario, cuando el ser humano realiza actos que no solamente le perjudican a sí mismo, sino que le perjudican a los demás, que son insanos, son malévolos, incluso son perversos, ese tipo de actos se conoce como vicios. Y son ejemplos de vicios, pues la traición, la injusticia, el despotismo, la imprudencia. Entonces, aquí tenemos una primera gran clasificación que establece la ética en vicios y virtudes.
Bien, como ya les decía, hay diferentes vicios y diferentes virtudes, hay incluso toda una tabla. Aristóteles en la Ética Nicomaquea establece toda una tabla de vicios y virtudes que sería bueno que conociésemos, ¿no? Porque a su vez cada concepto, cada uno de los conceptos analizados en profundidad no son cualquier cosa, ¿no? De hecho, hay autores que le han dedicado gran parte de su vida al análisis de ciertos conceptos. En el siglo XVIII, si no me recuerdo, hay un autor que se llama Baltasar Gracián que dedicó gran parte de su vida al concepto de la prudencia y tiene una obra muy bonita que se llama El arte de la prudencia. Actualmente también hay un filósofo inglés de la London School que se llama Alasdair MacIntyre, que tiene una obra que por cierto es clásica, se ha convertido incluso quizás en un bestseller, que es Tras la virtud. Y entonces él hace todo un análisis, incluso histórico, sobre el concepto de virtud y sobre la importancia de este concepto en la humanidad. Y un tercer ejemplo sobre la importancia de un concepto y cómo autores se les lleva tiempo meterse a analizar esto es el tema de la justicia de John Rawls, por ejemplo. John Rawls se dedicó muchos años a crear su teoría de la justicia. Entonces ahí estamos hablando de conceptos aislados, ¿no? Pero ya asumir todo el conjunto de conceptos de la ética, pues esto nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues hay una frase, un proverbio persa que dice lo siguiente, dice: toma de una vez y para siempre un concepto o un valor conforme al cual vivas y adopta a ello toda tu vida. Es decir, lo que nos dice esta frase es agárrate un valor y con eso tienes para vivir ya el resto de tu vida. Entonces son conceptos, la ética da conceptos que no son simples, no son banales, no son superfluos, ¿no? Sino que implican cierta profundidad, análisis, deliberación, debate, etc., ¿no? Ahora bien, después de que existe esta clasificación de vicios y virtudes, pues podríamos decir, bueno, pues entonces son buenos y malos, y no necesariamente. La vida no es maniquea, no es que sea en blanco y negro, sino que también hay términos medios. Y entonces hay un elemento en la ética que es fundamental, que es precisamente el justo medio. El justo medio se refiere a que, bueno, por un lado existen los vicios, pero los vicios a su vez se pueden desdoblar en dos extremos. Por ejemplo, respecto del dinero, por un lado tenemos al avaro, que es aquella persona que le gusta el dinero, acumula dinero y toma en exceso el dinero. Y por otro lado, también con el uso del dinero, está el pródigo. El pródigo es lo contrario al avaro. El pródigo es aquel que desprecia el dinero, se deshace del dinero, es el que gasta, derrocha, ¿sí?, el dinero. Entonces, ahí tenemos dos vicios, tanto el que acumula como el que da demasiado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el término medio? Bueno, pues el término medio es la virtud. Y en materia de dinero, el término medio es el liberal. Es el hombre que gasta cuando debe, con quien debe, cuánto debe y cómo debe, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de justo medio. Ahora bien, en relación al carácter, también tenemos dos extremos. Por un lado está el iracundo, el que todo le molesta, ¿sí?, que siempre está enfadado. Si hace frío se enfada, si hace calor se enfada, si llueve se enfada, si llega tarde se enfada, si hay tráfico se enfada, es decir, todo le molesta, ¿sí? Y por otro lado, en otro extremo está el irascible, el que nada le molesta. Aunque haya cosas que tengan que indignarle y que tenga que molestarse, pues nunca se enfada, ¿sí? Entonces ambos son extremos de vicios, y en el justo medio estaría el apacible, el amable, ¿sí?, el ser humano que mantiene cierta ecuanimidad y que pues, se enfada cuando tenga que enfadarse, pero no se enfada por cualquier cosa que nos dé motivo a un enfado, ¿no? Bien, un tercer ejemplo de extremos o de vicios. En el campo del placer, por un lado está el desenfrenado, el intemperante o el incontinente, y su opuesto es el insensible, el que no siente placer cuando haya que sentir placer. Y en el justo medio estaría el sobrio, el templado o el moderado. Ahora bien, para intentar ilustrar
esto que les estoy diciendo, voy a hacer un pequeño esquemita que espero que se pueda ver, que sería el siguiente. Por un lado, aquí tendríamos un extremo y por otro lado, por un lado tenemos aquí una línea con dos extremos, ¿no? Que sería, por ejemplo, en el caso del dinero, ¿no? Y aquí tenemos otra línea vertical que va de arriba y abajo, que son los extremos, ¿sí? Y esto, por ejemplo, sería en el caso del carácter. En cualquier caso, el justo medio sería precisamente esa mitad, ¿no? Sí. Ahora bien, si nosotros hiciésemos este esquemita que les estoy poniendo, ¿sí? Si ponemos diferentes extremos de los vicios, pero siempre el justo medio va a dar en el centro, podemos ir integrando una especie de diana. Esa diana, cuando uno de darle al centro, ¿sí? La diana es precisamente para el tiro al centro, sería difícil darle al centro, ¿no? No cualquiera le da al centro. Bueno, pues si nosotros aplicamos esta diana en nuestra vida diaria, nosotros podemos decir, o hacemos un análisis personal, decimos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos en el centro? ¿Somos virtuosos? ¿O estamos más a la izquierda, más a la derecha? ¿Somos incontinentes? ¿Somos avaros? ¿Somos pródigos? ¿Somos iracundos? ¿En dónde estamos? Entonces, la idea de darle al centro es precisamente el ser virtuoso. Y eso sería precisamente, son los hombres éticos, los hombres que aspiran a ese equilibrio. Bien, un elemento importante que nos señala la ética es el concepto de libertad. Si hemos dicho que el ser humano tiene comportamientos distintos y que esos comportamientos los llevan hacia un lado hacia vicios o hacia otro lado hacia virtudes, bueno, pues entonces cada individuo elige hacia dónde orientar su comportamiento, ¿sí? Entonces uno con sus decisiones, con sus reflexiones, dice, pues quiero hacer esto o quiero hacer esto. Entonces, en ese sentido, cuando hay elección propia o elección personal, entonces caemos precisamente en esa libertad de elegir. Está en nuestras manos el ser positivos o negativos. Está en nuestras manos ser puntuales, ser generosos, ser responsables, ser irresponsables. Es decir, uno decide qué hacer, cómo formarse a sí mismo. Y en este sentido hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho y que les voy a compartir, que es de Aristóteles, en donde él precisamente encierra en esta frase esto que yo intento decirles. Y la frase es la siguiente, comienzo. Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer. Y siempre que está en nuestro poder el no, lo está el sí. De modo que si está en nuestro poder el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso. Y si está en nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará asimismo el no obrar cuando es vergonzoso. Y si está en nuestro poder hacer lo bello y lo vergonzoso, e igualmente el no hacerlo, y en esto radica el ser buenos o malos, estará en nuestro poder el ser virtuosos o viciosos. Bien, esta es una frase de Aristóteles en donde precisamente nos dice que el ser humano tiene esa libertad, ese libre albedrío para elegir ser bueno o ser malo. Confucio, el sabio chino, también tiene una frase muy bonita, que él dice que así como el escultor talla la piedra y así como el carpintero talla la madera, el hombre ético se talla a sí mismo y va quitándose aquello que le mancha, aquello que no le sirve, aquello que le sobra, para pulirse y llegar a ser excelentes. Y como ya dijimos, la excelencia es símbolo de virtud, o la virtud es igual a ser excelentes como seres humanos. Ahora bien, si nosotros ya sabemos que
en qué consiste la ética, cómo se compone, algunas de sus categorías, aquí tendríamos que pasar a una siguiente pregunta. ¿Y cuál es el objetivo de la ética? ¿Para qué sirve la ética en el ser humano? Bien, pues una primera respuesta es hacer que el ser humano tenga o posea una vida activa. Y aquí entramos nuevamente a esta relación dialéctica. Una vida activa sería lo contrario a una vida pasiva, ¿sí? Y una vida activa implica que el ser humano tenga una conducta basada en la libertad y en la responsabilidad orientadas a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber. Estar en acto significa que el individuo domina los vicios, que domina los deseos, y para eso se apoya en la recta razón, en la deliberación, en la reflexión, en la comprensión. Para Aristóteles, él hacía una clasificación en donde decía que hay dos tipos de seres humanos, los que viven dormidos y los que viven despiertos. Decía que los hombres que van despertando son aquellos hombres que están en acto, ¿sí? Platón hace también una alegoría muy interesante, que es la alegoría de la caverna, y él dice que hay seres humanos que viven en la oscuridad, que viven en la caverna, pero aquellos seres humanos que precisamente logran pulirse a sí mismos, un día salen de la caverna y encuentran la luz, ¿sí? Entonces, la ética es eso. Estas analogías o estas comparaciones o estas metáforas nos sirven precisamente para decir eso, que el ser humano que posee ética es un hombre en acto, es un hombre que despierta, son personas que están comprometidas consigo mismas y con su comunidad política. Ahora bien, estos valores que la ética muestra, bueno, muestra los valores y los antivalores, las virtudes y los vicios, pues de lo que se trata es de que comprendamos cada uno de estos valores, que los meditemos, los reflexionemos y que los interioricemos. Cuando el ser humano interioriza valores y esos valores ya son parte de su vida, entonces se convierten en principios, ¿sí? Entonces, los principios éticos, bueno, pues serían geniales que pues todos tuviésemos como principio el honor, la libertad, la sabiduría, ¿sí? Que son virtudes loables. Pero también hay que reconocer que hay gente que asume principios negativos. Hay gente que dice, bueno, yo soy avaro, me gusta la avaricia y me gusta el dinero, ¿sí? Y ese es su principio en la vida. Hay gente que es hablador, mentiroso, y bueno, de eso hace su principio en la vida, siempre está mintiendo, siempre está mintiendo. Hay gente que es un irresponsable, un impuntual, y así vive. Entonces ese vicio también lo adopta quizá de forma consciente o inconsciente, pero también eso se torna en principios. Entonces lo sano, lo recomendable sería tener principios positivos y no tanto negativos. Bien, son ejemplos de principios positivos los siguientes: honra a tus padres, respeta a los mayores, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, trata como quieres ser tratado, da ejemplo de cosas buenas, hace el bien, ayuda al necesitado, sirve a tu comunidad, habla con la verdad. Pero también tenemos ejemplos de principios negativos. Algunos de estos principios que se han hecho frases comunes son las siguientes: quien no tranza, no avanza. Time is money, como dicen los gringos, o el tiempo es dinero. No confíes ni en tu sombra. No me ves, ponme donde hay. Todo el mundo tiene precio. O esta que se ha hecho famosa por los narcotraficantes, que es plata o plomo. Otro principio negativo es: no seas tonto, aprovecha la oportunidad. Sin obras no hay sobras, es otro principio negativo. Los buenos nunca ganan. ¿Para qué dices la verdad? Una mentirilla se perdona, ¿sí? Entonces aquí tenemos ejemplos de cómo estas situaciones éticas están en la vida diaria, de una u otra forma. Es un poco la relación dialéctica de lo que nos presenta este campo del saber. Dicho esto, podemos pasar entonces a lo que se conoce como niveles de desarrollo moral. Los niveles de desarrollo moral son una teoría que desarrolló un
psicólogo estadounidense que se llamó Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg murió hace unos pocos años, pero él tiene una teoría muy interesante. Así como la economía clasifica al ser humano de acuerdo a la situación económica en un estatus, por ejemplo, clase alta, clase media y clase baja, bueno, lo que hace Kohlberg es algo similar. Conforme a los valores que posea cada ser humano, pues está en un nivel alto, en un nivel medio o en un nivel bajo. Y él a esta clasificación le llama niveles de desarrollo moral. En el nivel bajo estaría el nivel preconvencional, en el nivel moderado o medio estaría el nivel convencional, y en la parte superior o más alta estaría el nivel postconvencional. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos niveles. En el primer nivel, en el más bajo, que decimos que es el nivel preconvencional, a su vez este nivel se divide en dos etapas. En la primera etapa están aquellos individuos que poseen cero ética. ¿Y qué implica un individuo que posee cero ética? Bueno, pues son individuos que actúan por instinto, son individuos que se mueven por sus pasiones, son individuos que buscan el placer, que huyen del dolor, son individuos que no tienen remordimientos, son individuos en cierto sentido salvajes, son individuos que pueden matar, asesinar, robar y no tienen remordimientos. Son individuos que pueden cortar un dedo, una oreja, sacar un ojo y les vale. ¿Sí? Son individuos cero ética. Pero además son egoístas, ¿sí? No comparten, son individualistas. ¿Sí? Bien. Posteriormente, en la segunda etapa de este nivel preconvencional, están aquellos individuos que empiezan a sentir cierta amistad, cierta familiaridad por ciertos seres cercanos a su núcleo. Quizá empiecen a respetar un poco a la madre, ¿sí? Al hermano, al amigo, empieza a sentir lo que es la lealtad, y tiene cierta afinidad por una persona, a lo mejor le invita algo, le comparte algo, ¿sí? Entonces ya empieza como a brotar esos elementos de afinidad y cercanía hacia el ser humano. Hay una simpatía hacia otras personas, ¿no? Bien, en el segundo nivel, en el nivel moderado o medio, que es el nivel convencional, también existen dos etapas. La primera etapa están aquellos individuos que ya comprenden la importancia de la familia, comprenden la importancia de tener amigos, ya van estableciendo núcleos sociales un poquito más amplios, entran a un equipo de fútbol, van a la iglesia, ¿sí? Se reúnen socialmente los fines de semana, son individuos que van haciendo ya más efectividad, ya cooperan para una fiesta, para una reunión, ¿sí? Para el mundo de la iglesia, etc. En tanto que en la siguiente etapa de este nivel preconvencional son individuos que ya comprenden la importancia de vivir en sociedad, comprenden que es importante respetar los semáforos, comprenden que es importante no saltarse los altos, ¿sí? Comprenden que es importante ceder el paso a los peatones, comprenden que es importante no invadir las zonas para minusválidos, ¿sí? Comprenden que es importante pagar impuestos, que no hay que robarse la luz, que no hay que robarse el agua, que no hay que robarse el petróleo, ¿sí? Comprenden que es importante que para que una sociedad funcione pues necesitamos colaborar. Entonces, digamos, por eso le llamamos Kohlberg este nivel convencional, donde el individuo pues ya comprenda que no hay que tirar basura por la calle, por las ventanas, ¿sí? Que hay que respetar a los demás, que no hay que hacer ruido, etc., ¿no? Entonces ahí hay un promedio estándar de nivel convencional sobre la conducta del ser humano. Y en el nivel postconvencional, que ya sería, que está por arriba del promedio deseable, también hay dos etapas. En la primera etapa están aquellos individuos que, si bien es cierto, se comprometen con la sociedad, pero incluso van un poquito más allá. Ya les preocupa la injusticia, les preocupa la pobreza, les preocupa la miseria, les preocupa la desigualdad, les preocupa que ciudadanos estén desempleados, ¿sí? Entonces hay una especie de solidaridad mayor.
Entonces se empieza a luchar incluso por los niños que trabajan, por la gente desempleada. Entonces hay esa preocupación, ¿sí? Incluso se da cuenta que a lo mejor en su sociedad hay leyes que son injustas, y entonces él lucha incluso contra esas leyes de su sociedad, pero que se da cuenta que son injustas, porque son individuos que van agarrando valores o virtudes y hacen de ellos su estilo de vida. Yo voy a luchar por la libertad, voy a luchar por la justicia, voy a luchar por la igualdad, ¿sí? Entonces ya empiezan a comprometerse todavía más allá de su sociedad, o más allá del estatus promedio. Y en este nivel pues ya estarían tipos como Gandhi, como Martin Luther King, ¿sí? Que precisamente son ya referentes de ejemplaridad pública, incluso que se pueden volver como íconos. Pero todavía hay un nivel más arriba, que sería la otra etapa del nivel postconvencional. Aquí ya son personas que hacen de los valores sus principios en la vida. Son individuos incorruptibles, son individuos que ayudan ya no solamente a su sociedad, son individuos que se dan cuenta que sí hay pobreza en su sociedad, pero también en el país de al lado, y en el del otro, y en el del otro continente, y en el de todo el mundo, ¿sí? Entonces se dan cuenta que hay sufrimiento, miseria, dolor, injusticia, desempleo, hambre, etcétera, en todo el mundo. Entonces son personas que todavía van más allá de su sociedad propia a la que pertenecen. Son individuos que ya se comprometen con la humanidad. Y en este caso, bueno, pues ya digamos que a este nivel ya estarían los superhombres, o como dicen en la India, aquellos individuos que tienen un nivel de supraconciencia. Y bueno, pues son ejemplos de aquí, bueno, pues por evocar algunos nombres, pues Jesucristo, Buda, Zoroastro, ¿sí? Quizá Confucio. Son individuos que dan su vida por la humanidad. Bien, entonces esta es la clasificación de los niveles de desarrollo moral, que a su vez, dicho sea de paso, no es una teoría tan novedosa, tan nueva, sino que desde mi punto de vista fue pues quizá emulada de los géneros de vida que también establecieron los griegos en la antigüedad clásica. Pero los géneros de vida que establecieron los griegos, ellos hablaban de 3 géneros de vida: el género de vida voluptuoso, el que sería el primero, en donde precisamente está la gente pues que es movida por sus pasiones, que no tiene una vida activa, sino al contrario, tiene una vida pasiva, y es movido por los deseos, por los impulsos, por el robo, las ansias de dinero, la avidez, la codicia, la avaricia, ¿sí? En el segundo nivel, para los clásicos, es el género de vida político, pero el género de vida político va acompañado a su etimología y tiene que ver con educación. Tienen que ver con valores. Son aquellas personas que se preguntan, que se hacen las preguntas de la vida: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el significado de estar en este mundo? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Cuál es el fin de la vida? Y entonces están en una búsqueda de conocimiento, por un lado, para mejorarse a sí mismos, y por otro lado, para mejorar a su comunidad política. Hay un elemento importante, que es el sentido de pertenencia. Son individuos que reconocen, que saben que los seres humanos somos animales políticos, que nos necesitamos unos a otros y que tenemos por responsabilidad ayudarnos a nosotros mismos. Bien, y en el tercer nivel está el género de vida contemplativa. A este género de vida han llegado aquellos individuos que han encontrado las respuestas de la vida, y que precisamente, como ya saben las respuestas de la vida, pues se dedican a educar, se dedican a luchar por su sociedad, se dedican a trabajar por mejorar las condiciones de vida del ser humano. Bien, este conocimiento de la ética, todo este conocimiento de la ética sirve para llevarlo a la práctica. La ética no es utopía, no estamos en la abstracción, no es analizar conceptos y estar en el aire, sino que la ética es práctica. La ética implica actuar, implica acción, ¿sí? Los principios éticos son una elección, y si una persona
estudia ética pero no la lleva a la práctica, pues digamos que no ha complementado su formación, ¿no? No se considera buena a una persona con buenas intenciones, sino al que obra bien, dijo Aristóteles. La ética es acto, es el reino del hacer, es el reino de la acción. Bien, la ética está en el día a día, en la práctica cotidiana. Y algunos ejemplos de cómo esta ética está en el día a día son los siguientes. Si nosotros solicitamos un servicio público o privado y está en nuestra posibilidad pagar o no pagar, si tenemos la oportunidad, pues ahí hay un dilema ético. ¿Pago o no pago? Si a mí me mandan o yo envío a alguien a hacer un recado y les doy dinero y a esa persona le sobró dinero, el devolver o no devolver el dinero sobrante, ese sería un dilema ético. ¿Devuelvo o me quedo con el dinero? Si yo llego tarde al trabajo y pongo la hora de mi entrada que no es a la hora que llegué, puedo falsearlo, está en mi posibilidad, nadie me dice nada, pues ese es un dilema, ¿lo hago o no lo hago? Y ahí ya está en cada quien, si uno decide hacer eso, ese acto. Si en horario laboral me tomo tiempo de trabajo y me voy con mis amigos a un bar, o me voy al cine, o me voy a hacer mis cosas personales, pues eso también es un dilema ético, ¿no? Ahí a lo mejor nadie nos dice nada, nadie nos ve, ¿sí? Está en nosotros, ¿sí? Si yo sé que hay algún compañero hace prácticas corruptas y no lo denuncio, pero al no denunciarlo lo estoy encubriendo, pues eso es un dilema ético. ¿Lo encubro o lo denuncio? Si a mí me encargan un trabajo escrito y puedo plagiar o no plagiar, puedo cortar y pegar, pues a lo mejor nadie me ve, corto, pego y lo entrego y digo que es mío. Pues eso es algo muy común en el ámbito académico, plagiar o no plagiar, pues estamos allá de otro dilema ético. Si yo no cumplí con una responsabilidad, con una tarea, pero cuando salta el problema no asumo mi responsabilidad, sino que culpo a otro, entonces no admito mi negligencia, pues ahí también está un ejemplo de dilema ético. Entonces la ética está en el día a día, y en el servicio público hay muchos ejemplos de dilemas éticos. Bien, otro punto importante en estos temas de la ética son aquellas frases históricas que de alguna manera son contundentes y que nos asocian o que nos permiten entrar o reafirmar la importancia de la disciplina ética. Les voy a leer unas frases éticas históricas. Una frase o un proverbio hindú muy antiguo es el siguiente: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Confucio, este sabio chino, tiene una frase también muy bonita que dice: lo más aborrecible es que se gobierne olvidando el bienestar de la gente. Epicuro escribió: la ética es la medicina del alma. Pitaco de Mitilene, también otro sabio antiguo, dijo: si quieres conocer al hombre, revístelo de poder. El poder no corrompe, desenmascara. Aristóteles dijo: el hombre virtuoso es la regla y medida de los actos humanos. Ya en la Edad Media, San Agustín escribió: sin la justicia, ¿qué son los reinos sino unos grandes latrocinios? Bien, frases también éticas, pero ya de autores contemporáneos, son los siguientes. Max Weber dijo: es a la ética a la que le corresponde determinar qué clase de hombre hay que ser para tener derecho a poner la mano en la rueda de la historia. Por su parte, un profesor de aquí de la Universidad Complutense, Joaquín Avellán, dijo: la moral sólida no cede ante el poder. Otro filósofo español escribió, José Antonio Marina: la ética es la más inteligente creación de la inteligencia humana. En tanto que también una especialista en ética aquí española, de Cataluña, de la Universidad de Barcelona, dijo: el deber ético está por encima del poder. Cuando los valores éticos son interiorizados verdaderamente,
estos valores actúan como freno a las prácticas corruptas. Pero los valores requieren de aliados. Un valor jamás conseguirá sobrevivir si se encuentra aislado. Necesita estar respaldado por otros valores. Para obtener un nivel ético deseable se requieren garantías. No bastan las buenas intenciones. Incluso la emisión de una ley, si carece de respaldo, se torna en papel mojado. Solo mediante una transmisión de valores de forma constante, que alcance a un porcentaje amplio de personas, será posible hacer frente a los antivalores y a las prácticas corruptas en el sector público. Es decir, necesitamos de una política de fortalecimiento de valores en los servidores públicos. Dicho esto, he de señalar que hay una especie de caminito o de proceso por el que van pasando las personas cuando entran a este campo del saber, cuando incorporan la ética en su vida personal y profesional. Yo he detectado 7 etapas o 7 fases de la ética en el ser humano. Una primera etapa es de reflexión y de liberación. La ética como que empieza a mover el tapete, como que sacude al ser humano, como que uno dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? A ver qué pasa, ¿no? Esa sería la primera etapa. La segunda es que hay una apertura de mente y en consecuencia hay una adquisición de conciencia. La mente se va abriendo, ¿sí? Y se va generando esa conciencia importante en cada individuo. La tercera etapa o fase es que el ser humano o el individuo comienza a discernir entre lo conveniente y lo nocivo, pero además sabe por qué es conveniente o por qué es nocivo. La siguiente etapa es que el individuo, conociendo los vicios y los valores, va adquiriendo principios sanos, va interiorizando y asume principios sanos, pero no por imposición, sino por iniciativa propia, por convencimiento propio. Después, si ya asume esos principios, pasa como a otra etapa, y es que asume de manera voluntaria deberes. La voluntad le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Como que lo invita a la acción. La siguiente etapa es que logra la madurez de juicio por convicción, no por imposición. Y la última etapa de este proceso ético es que actúa de manera íntegra y responsable en todo momento de su vida. No es que sea ético en el trabajo y en mi casa, ¿no? O viceversa. Hay gente que a lo mejor tiene una conducta irreprochable en su casa y en el trabajo es un corrupto, ¿sí? Entonces ahí hay una ambigüedad, ahí no hay una relación, ¿no? Uno es ético o no lo es, y si lo es tienes que hacerlo en todos los lugares en donde estés. Me gustaría citar una frase de Max Weber sobre lo que él entiende por madurez del juicio, que desde mi punto de vista es muy bella y muy ilustrativa. Dice Max Weber: cuando una persona alcanza la madurez, asume una actitud que brota de la profundidad de toda su alma, por lo que actúa conforme a una ética de la responsabilidad. Y esto es algo que es importante. Dice Max Weber, bueno, pues hay muchos valores, ya asumiste una madurez, bueno, pues al menos actúa con responsabilidad. Si en el servicio público cada uno de los funcionarios, de los miles de funcionarios, o incluso millones de funcionarios que hay, si todos actuaran con una completa responsabilidad, pues esto elevaría de inmediato a las instituciones públicas, ¿no? Y lograr, fíjense, estamos hablando de una virtud, la responsabilidad, de un valor. Ahora imagínense si tuviésemos todo el conjunto de valores. Bien, ¿dónde y cuándo enseñar ética? Esa es la pregunta. Hay gente que dice, bueno, pues la ética hay que darla a los niños porque ya estamos viejos y una persona adulta ya no cambia, y etc. Bueno, pues yo no coincido con esa respuesta. Yo creo que en todo momento el ser humano es apto para enseñar ética, y hay gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar ética o de conocer la ética en profundidad. Entonces no por eso ya hay que discriminarlos y decir que nunca van a tener ética, ¿no?
Bien, sin embargo es importante ubicar como espacios o nichos en donde es fundamental que llegue este campo de saber. Obviamente comenzando por la educación familiar, es importante la formación educativa básica, es importante la formación profesional. Al servicio público llegan individuos de todas las carreras y profesiones, ingenieros, médicos, arquitectos, contadores, biólogos, etc. Bueno, imagínense que llegasen ingenieros sin ética, contadores sin ética, médicos sin ética, politólogos sin ética. Bueno, pues entonces la corrupción se dispararía, entonces hay que incluir la ética en la formación profesional. Pero no solamente los individuos deben poseer ya desde su formación, sino que también cuando un individuo ingresa al servicio público, pues tiene que haber un proceso de inducción para las instituciones. Y aquellas personas que ya están dentro de una institución laborando, bueno, pues también debe haber una etapa de desarrollo profesional con cursos, actualización, capacitación. También debe haber ética en los múltiples ámbitos sociales, en los clubes sociales u ONGs a los que los individuos participen, si pertenecen a una iglesia, si pertenecen a un equipo de fútbol, si están en una cofradía, pues también debe haber ahí ética, ¿no? Y en suma, en la cotidianidad, en la vida diaria, ¿sí? Nosotros tenemos que comportarnos con ética y ser ejemplos para los que nos rodean, ¿no? Si vemos que en la calle alguien tira basura, bueno, pues hay que, con buenas maneras, decirle a la gente, oye, eso no está bien, eso no se hace, o incluso ir más allá y recoger lo que está por ahí, ¿no? Dando ejemplo precisamente de que la ética es importante y que hay que comportarse con rectitud. Bueno, ya para ir cerrando esta exposición de la ética como instrumento interno del ser humano, voy a decir algunas reflexiones generales. Los valores solo pueden ser asimilados después de un proceso de comprensión y reflexión. Cuando se fomenta la ética en los diversos sectores del Estado y se establecen mecanismos de ayuda para apoyar a los estados más débiles, se estarán construyendo los pilares de una ética global. Se requiere de una dosis muy alta de valores en el mundo para volver la mirada a la dignidad humana. Bien, ahora ya para cerrar me gustaría citar un par de frases, o de párrafos más bien. Una es de Confucio y es una frase muy bonita que después, si tienen acceso a los cuadernos que se recomendaron en la bibliografía, ahí se la van a encontrar. Pero de antemano pues se las voy diciendo porque creo que es un dato ejemplar. Bueno, esta cita es de Confucio y un discípulo le hace la siguiente pregunta a Confucio: ¿para qué sirve la virtud? Bueno, dice la frase: en cierta ocasión un alumno hizo la siguiente pregunta a Confucio: ¿cómo hacer para enseñarles a los hombres que cuando uno adquiere la virtud se adquiere el verdadero poder personal? A lo que el maestro respondió de la siguiente manera: tomando su bastón, Confucio dibujó círculos dentro de círculos en la arena mientras enseñaba la siguiente lección: cuando los antepasados deseaban ilustrar la virtud a través del reino, primero ordenaban sus propios estados. Deseando ordenar bien sus estados, primero organizaban a sus familias. Deseando organizar a sus familias, primero cultivaban su persona. Deseando cultivar su persona, primero cambiaban sus corazones. Deseando cambiar sus corazones, primero buscaban ser sinceros en sus pensamientos. Deseando que hubiera sinceridad en sus pensamientos, primero buscaban el conocimiento verdadero dentro de su alma. Mirando a los círculos, la luz de la comprensión comenzó a brillar en los ojos del discípulo. Y antes de que pudiera hacer otra pregunta, el maestro continuó: habiendo buscado el verdadero conocimiento en su alma, llegaron a ser sinceros en sus pensamientos. Por la sinceridad de sus pensamientos, cambiaron sus corazones. Cuando sus corazones cambiaron, sus personas se transformaron. Cuando sus personas se transformaron, sus familias quedaron bien organizadas.
Cuando sus familias quedaron bien organizadas, los estados fueron bien gobernados. Cuando los estados fueron bien gobernados, el reino estuvo en paz. Al terminar, el maestro se levantó y se fue a su trabajo. El estudiante, asombrado por la enseñanza del maestro, cerró los ojos y se quedó meditando en las palabras de Confucio. Bien, y la última frase que quiero decir, y con esto termino esta presentación, es de Aristóteles. Aristóteles dijo lo siguiente: a aquellos que pueden ser orientados, debemos prestarles nuestra ayuda ética, más aún que si se tratara de una ayuda material. Bien, pues con esto terminamos esta lección de la ética como conceptual.